muchas cosas que en la Biblia están escritas y fueron escritas siglos atrás. ¿Para qué están estas cosas allí, en pleno siglo XXI? Bueno, para enseñarnos lo que Dios quiere que sepamos. Todas las cosas que vivieron los que nos antecedieron fueron escritas realmente para nosotros, para que a través de las cosas que ellos escribieron o vivieron o experimentaron, nosotros podamos conocerlas y probablemente no cometer los errores que ellos cometieron, sino que hacer las cosas como Él quiere que lo hagamos. Hace tal vez 15 años atrás, operé a un paciente de una cirugía de catarata. La cirugía salió excelente, saqué la catarata, coloqué lente intraocular, una cirugía rápida, la tengo tan presente como aquel día de hace más de 15 años. Y al siguiente día, cuando fui a ver a este paciente, me llamó la atención ver su ojo operado, porque el ojo no lo encontré bien, a pesar de lo que había hecho el día anterior. El ojo estaba doloroso, inflamado y tenía lo que llamamos hipopión, que es como una especie de pus dentro del ojo. Y eso me asustó. Cuando uno ve un médico, un paciente así al siguiente día, eso asusta, alarma. Y ese fue mi caso. Y lo cité, le di el medicamento apropiado, antibiótico, antiinflamatorio, y le digo, necesito verlo el viernes. En ese tiempo operaba yo los días lunes, lo vi el martes, le digo, necesito verlo el viernes. Y el viernes lo veo peor. El paciente no había mejorado. Y yo asustado le digo al auxiliar, pásame la carpeta, y empiezo a revisar todo. Y le digo, señor, ¿usted cómo está? Me duele, doctor, el ojo. Y a lo que él dice me duele, él estiró la pierna y le alcanzo a ver que él estaba en zapatillas y uno de sus dedos los tenía vendado. Y yo le pregunto a los 4 días de operado, ¿y qué tiene en el dedo? No, que ya tengo más de un mes como una infección en este dedo y me lo quieren amputar. El paciente era diabético y todo paciente que entra al quirófano tiene que estar su azúcar y su nivel de presión controladas. Si no está controlada, no se opera. El paciente entró bien y tenía tratamiento. Bueno, el ojo no se recuperó nunca. Realmente el paciente perdió el ojo. ¿Por qué perdió el ojo? Porque él tenía una infección diabética, un absceso en su pie. Y cuando le hicimos unos exámenes, el hombre estaba séptico. Tenía una infección por todo su torrente sanguíneo. Fue hospitalizado, lo mandamos a otro centro, se recuperó, se estableció y cuando vino con su ojo malo. ¿Por qué esta historia que ha logrado captar la atención de ustedes es con la que quiero empezar? Por la sencilla razón de que cuando el pie o un dedo del pie se afecta, todo el cuerpo se afecta. Cuando una parte del cuerpo le duele, uno no dice, oye, le duele a esa rodilla, le está doliendo, a esa rodilla tiene dolor. Uno dice, me duele la rodilla, mi rodilla. Cuando una parte del cuerpo se afecta, todo el cuerpo se afecta. El texto que vamos a ver el día de hoy está basado en un versículo, el versículo 1 del capítulo 7 del libro de Josué. Pero los primeros 6 capítulos del libro de Josué narran una cadena de éxitos que el pueblo de Israel había logrado con la ayuda del Señor y del líder que él había levantado, Josué. Cuando uno llega al capítulo 7, cambia el panorama y hay una historia allí de pecado, de derrota y de castigo.
Mira que en los primeros 6 versículos se narran los preparativos para que el pueblo de Israel llegara hasta el lugar donde Dios le había prometido, la tierra que fluía leche y miel. Ya Moisés había muerto, él no iba a entrar a la tierra prometida. Así que el primer obstáculo que ellos tienen es que se encuentran con un río, el río Jordán. Ellos iban camino hacia una ciudad amurallada llamada Jericó. Y este río era el primer obstáculo, un río que tiene 360 kilómetros de distancia, que está entre el mar de Galilea por un lado y el mar Muerto por el otro. Ese era el obstáculo que ellos tenían. Un río que tenía entre 27 a 45 metros de ancho y entre 2 a 4 metros de profundidad. Era una barrera natural. Este río es el río más caudaloso de aquellos lugares en Tierra Santa. Es un río con una alta salinidad. Así que Dios se encarga de abrirles el río y ellos cruzan. Luego Dios derriba los muros de aquella ciudad amurallada, caen estos muros y Jericó es derribada, es destruida. Los muros de esa ciudad, de esa población fortificada, caen. Y esta cadena de triunfos termina de esta manera en el último versículo del capítulo 6. Dice la Biblia: el Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. Eso es como la parte con la que resume Moisés cuando escribe este libro. Pero luego pasamos al siguiente capítulo y encontramos una parte triste en los versículos que siguen. Y este es el texto de esta mañana en el cual basaremos nuestra predicación. Dice el versículo 1 de Josué 7. Pero los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Entonces la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Este es un contraste chocante que hay entre los primeros 6 capítulos de Josué y este primer versículo del capítulo 7. El día de hoy vamos a ver el pecado de Acán y las lecciones que aprendemos de este pecado de este hombre. Vamos a ver este sermón en 4 partes y lo primero que quiero ver, ¿cuál es el pecado de Acán? Bueno, el pecado de Acán, para entender este pecado, uno debe entender lo que Dios les había advertido al pueblo de Israel al llegar a Jericó. Dios derribó los muros y el pueblo de Israel entró a derribar. Y oigan lo que el Señor le dice a los israelitas en el versículo 18 y 19 del capítulo 6 de Josué. Pero ustedes tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas al anatema. No sea que las codicien y tomando de las cosas del anatema hagan maldito el campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. Toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor. Entrarán en el tesoro del Señor. Esa fue la instrucción que Dios le había dado al pueblo de Israel. Ellos debían entrar y de todo lo que habían, el botín que era el oro, la plata, iba a ser consagrado para Dios, dedicado para el Señor. Entonces, hay algunas observaciones que nosotros tenemos que comprender del versículo número 1. Porque el versículo 1 dice, pero los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema. El pecado de Acán es muy conocido, es predicado sobre esto, y es el pecado de un hombre. Fue un hombre que cometió el pecado, pero nos llama siempre la atención que a pesar de haber cometido el pecado un hombre,
Dios acusa a toda la nación, a todo el pueblo, todo Israel es culpable de lo que había cometido un hombre. ¿Por qué? Bueno, porque todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones individuales tienen repercusiones sobre los demás. Y eso ya lo vamos a desarrollar un poquito mejor. Ahora, si Acán hubiera esperado solamente un tiempito más, probablemente no le hubiera pasado lo que le pasó, no hubiera recibido el castigo de Dios. Si él solamente hubiera tenido un poco más de paciencia, cuando entraron a conquistar después de Jericó, una ciudad llamada Jai, hubiera tomado del botín. Porque ocurre que cuando ellos llegan a Jai, Dios le dice, el botín es para ustedes. Pero ya Acán no estaba con ellos. Ya Acán había muerto. Dice la escritura en Josué 8:2, harás con Ai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. Tomarán para ustedes como botín solamente los despojos y el ganado. Acán, cuando tú ves la historia de este hombre, fue un hombre que fue movido por su deseo, por su ambición. Fue un acto personal, unilateral, un acto realmente egoísta, como solemos actuar los mortales, pensando primero en nosotros. Así que el pecado de Acán, lo que me deja ver es que fue una desobediencia flagrante. Fue como un desafío para con Dios. Y esto me lleva a mi segundo punto, que va a ser un poco más extenso. El pecado de Acán fue un pecado oculto, pero realmente era visible para Dios. Todo lo que tú y yo hacemos cuando parece que nadie lo ve, cuando parece que nadie lo oye o lo sabe, todo lo que maquinamos en nuestros corazones, aún las intenciones de nuestro corazón antes que se realicen, Dios ya las conoce. Dios ya las sabe. Y dice el versículo número 11 del capítulo 7, Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema. Y también han robado y mentido. Y además las han puesto entre sus propias cosas. Hasta este momento Josué no sabe qué es lo que está pasando. Josué está absorto, está anonadado. Ellos conquistan Jericó, los muros son derribados, entran, toman el botín, les va bien y van contra una población más pequeña y sin embargo son derrotados. Él está confundido. Dios, nos has abandonado. ¿Por qué nos sacaste? Mejor era habernos quedado al otro lado del Jordán. La desobediencia siempre trae consecuencias. Este acto Dios lo conocía, pero Josué no. Los líderes tampoco lo conocían. Era de alguna manera un pecado invisible para ellos, pero visible para Dios. Josué, quien no sabía nada del asunto, después que conquista Jericó, le toca el turno de conquistar Jai. Y nos llama la atención que en esos pasajes no se menciona nada de Dios. Parece ser como que ellos están confiando en sus propias fuerzas. Y dice el versículo 2 al 4, Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que está cerca de Betabén, al este de Betel, y les dijo, suban y reconozcan la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Jai. Cuando volvieron a Josué le dijeron, que no suba todo el pueblo. Solo 2 o 3 mil hombres subirán a Jai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Así que subieron allá unos 3 mil hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Jai. Tuvieron en poco a esta nación pagana
y Dios los avergüenza. Josué, confundido y perplejo, rasga sus vestiduras, llama a los ancianos de Israel y se pone ceniza sobre sus cabezas. Y luego le dice a Dios lo siguiente, versículo 7. Ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Ah, Señor, ¿qué puedo decir ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Porque los cananeos y todos los hombres de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Ahora Josué está preocupado por el nombre de Dios, el nombre que los había liberado, y por el nombre de la nación de Israel. Señor, es tu nombre, es nuestro nombre. Pero él está perplejo. Ponte en los zapatos de Josué. Cuando nosotros sufrimos cualquier tipo de fracaso, sea este personal, familiar, eclesial o nacional, debemos de clamar a Dios. Pero antes de culparlo, nosotros deberemos analizar qué pecados nuestros podrían ser la causa a la que nos ha llevado esa derrota. ¿Por qué? En 1 Corintios 11, 30 y 32 dice la Biblia: por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos. ¿Por qué? E incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Y a pesar de que este es un pasaje que habla en el tema, en el contexto de la Santa Cena, hay personas que pueden tomar la cena de manera indigna y están pecando contra Dios. Y Dios a muchos de ellos por hacer eso los enferma y los mantiene enfermos, y a otros los mata. Pero Dios obra siempre así, para que su nombre no sea blasfemado. Pero cuando llegamos al versículo 10 del capítulo 7, vemos nosotros una escena de dolor en Josué. Él está ahora postrado en tierra, y el Señor le dice a Josué: levántate. ¿Por qué te has postrado rostro en tierra? Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema y también han robado y mentido. Y además las han puesto entre sus propias cosas. Pero ahora Dios, para honrar su nombre, está dispuesto a revelar quién es el maldito. ¿Quién es el anatema? ¿Quién es el que ha traído esa desgracia al campamento de Israel? ¿Quién ha robado aquello que iba a ser consagrado para el uso santo? ¿Quién ha robado aquello que Dios había dicho que era para él? Y Dios está dispuesto a revelar quién es ese hombre. Dice el versículo 12: no pueden pues los israelitas hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos, o sea que huyen, porque se han convertido en anatema. No estaré más con ustedes a menos que destruyan las cosas dedicadas al anatema de en medio de ustedes. Levántate, consagra al pueblo y di: conságrense para mañana, porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel: hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quiten el anatema de en medio de ustedes. Por la mañana se acercarán pues por tribus, y será que la tribu que el Señor señale se acercará por familias, y la familia que el Señor señale se acercará por casas, y la casa que el Señor señale se acercará hombre por hombre. Y será que el hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado, él y todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido una terrible ofensa en Israel. Dios está dispuesto a revelar a aquel que ha traído la maldición
de Dios entre su pueblo. Por lo tanto, se identifica a Acán como el culpable. La nación tenía que presentarse por tribus. Venía cada tribu, tenían que presentarse las familias. Y de cada familia, los hombres. Y así era como Dios iba a indicar quién era el culpable. Dice el versículo 16, Josué se levantó muy de mañana, no era dormilón, madrugaba. Josué se levantó muy de mañana e hizo acercar a Israel por tribus. Y fue designada la tribu de Judá. Mandó acercar a las familias de Judá y fue designada la familia de los de Sera. Hizo acercar a la familia de Sera, hombre por hombre, y Zagdi fue designado. Mandó acercar su casa, hombre por hombre, fue designado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Aquí se ha identificado el culpable. Dios lo ha expuesto. Por más que este hombre había cometido un pecado oculto, Dios lo sabía. Pero ahora que está identificado, se necesita confirmar su culpabilidad. Entonces el líder se acerca con buena intención de parte de Dios y empieza a interrogarlo. Y este hombre se declara culpable. Confiesa lo que él ha hecho. Dice en el versículo 19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor Dios de Israel y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Y Acán respondió Josué, en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, la codicié y los tomé. Todo eso está escondido en la tierra, dentro de mi tienda, con la plata debajo. Qué vergüenza para este hombre. Qué vergüenza para su familia. Pero aquí vemos que Acán deja entrever un proceso psicológico. Dice la Biblia que él vio, codició y tomó. Y se confirma su culpabilidad por sus evidencias físicas. Josué mandó rápidamente a que vayan a la tienda de él, vean lo que había debajo de su tienda antes que alguien lo pueda tomar. Dice el versículo 22, Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda y hallaron el manto escondido en su tienda con la plata debajo. Los sacaron de la tienda y los llevaron a Josué y a todos los israelitas y los pusieron delante del Señor. Querido hermano y amigo, la transgresión, el pecado, la infidelidad de Acán fue una desobediencia deliberada contra las instrucciones específicas que Dios había dado. Deliberada, intencional, a propósito. Acán robó de lo que debía haber sido consagrado al Señor, pensando salir ganando, pensando quedarse con un poco de oro, de monedas, de un manto costoso. Pero no contaba él que su pecado lo alcanzaría. Cuando el hombre no se arrepiente de sus pecados, el pecado lo atrapa, lo alcanza, tarde o temprano. Y eso pasó con Acán, porque Dios juzga aún lo que se hace en oculto o en secreto. Cuando tú murmuras contra alguien, Dios lo oye. Cuando tú piensas mal contra alguien, Dios lo sabe. Dice la Escritura en Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo.
Dios lo va a traer a juicio un momento. Y en 1 Timoteo el apóstol Pablo le escribe a este pastor y dice: los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después. Esto me lleva a mi tercer punto: las consecuencias del pecado de Acán. Y todo eso lo vemos del versículo 2 al versículo 9, que no vamos a invertir el tiempo, pero tú lo puedes leer allí en tu casa cómodamente para que te familiarices un poco más con esta historia. Pero ¿sabes cuál fue el resultado? Que 36 hombres murieron. Bueno, 36, pero fueron 3,000. No fueron muchos. A veces yo me pongo a pensar y creo que la gente como que ya se acostumbra a todas las malas noticias que hay en nuestro alrededor. Secuestran a uno, matan a otro, violan a otro, y ya eso no nos afecta. Eso es como el común, el diario vivir, eso es algo común. Y cuidado, nuestras conciencias se vayan a estar endurecidas. Pero si tú quieres saber cuánto la gente padece, pregúntale a las esposas de esos 36 hombres que mataron. Pregúntale a los hijos de esos hombres que mueren. ¿Tú sabes por qué? Porque esos hombres, como nosotros, tenían sueños, tenían aspiraciones. Probablemente ellos estaban pensando en la tierra que iban a poseer y pensaban en su familia, en criar a sus hijos y el lugar que se les iba a asignar. Pero de pronto los sueños se esfuman y mueren 36 personas, 36 varones. Y aquí viene nuestra primera lección que tenemos que aprender de todo este tema. Nuestras decisiones y nuestras acciones individuales tienen repercusiones y consecuencias sobre la vida de los demás. Todo lo que tú y yo hagamos va a afectar a los que nos rodean de una u otra manera. Y esto es parte del diseño de Dios. Porque Dios no nos creó para vivir aislados, estar en solitario o separarnos y estar alejados de todo el mundo. No, todos nosotros estamos interrelacionándonos. Todos tenemos comunicación. Y sobre todo en la iglesia, cuando un cuerpo se duele, todo le duele. Cuando el dedo del pie se afecta, el ojo también lo siente. Si tú quieres ver eso, tú lo puedes ver en la Biblia. Porque nuestros representantes federales, Adán y Eva, nuestros primeros padres, fueron puestos allí en el Edén. Y ellos cayeron. Y hasta el día de hoy me afecta a mí y te afecta a ti. Porque tú no quieres honrar a Dios, no queremos buscar a Dios, no queremos doblegar nuestras servidas ante Dios por lo que hicieron otros. Lo que ellos hicieron afectó a sus hijos, le afectó a Caín. Y Caín fue el criminal, el asesino de su propio hermano. Un equipo de sociólogos de Nueva York analizó cómo las acciones de los padres repercuten sobre las generaciones posteriores, allá en Nueva York. Y ellos investigaron a 2 hombres del mismo siglo, del siglo XVIII, para ver cuál era el resultado, qué legado habían dejado ellos, si era un legado duradero, y querían ver qué era cómo los descendientes se habían beneficiado o cómo los descendientes no se habían beneficiado. Y la diferencia que hallaron entre el uno y el otro que escogieron fue como entre el día y la noche. Ellos seleccionaron el hogar de un hombre llamado Max Jukes. Max Jukes y su esposa. Ellos vivieron sin principios ni valores cristianos. Y cuando estudiaron el legado que habían dejado a sus descendientes, la influencia fue terrible. Entre los 1,200 descendientes conocidos de Max Jukes se encontraban 440
que tenían una vida de absoluto libertinaje, 310 vagabundos, 190 prostitutas, 130 delincuentes condenados a la cárcel, 100 alcohólicos, 60 ladrones habituales, 55 que cometieron actos de impureza y 7 asesinos. Esta familia le costó al estado de Nueva York alrededor de 1.3 millones de dólares en cárceles, en comidas, en sustento, en todas estas cosas. El otro hombre que estudiaron fue a Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue un puritano conocido o considerado uno de los mejores teólogos de América, un pastor del siglo XVIII, y es considerado como uno de los mejores intelectuales también de América. La esposa de Jonathan Edwards, Sarah, fue una mujer de gran fe. Y entre sus descendientes masculinos se encontraron 300 ministros de la palabra, misioneros o profesores de teología, 120 profesores universitarios, 110 abogados, más de 60 médicos, más de 60 autores de libros, 30 jueces, 14 presidentes de universidades, numerosos empresarios, 3 congresistas de los Estados Unidos y un vicepresidente de los Estados Unidos. Edwards dejó un legado que perdura hasta el día de hoy, uno que honra y glorifica a Dios. Y sabes, deberíamos preguntarnos qué legado estamos dejando nosotros, porque todo lo que tú hagas o como tú te conduzcas va a tener repercusiones sobre tus descendientes, todo lo que hagas. El pueblo de Dios no escapa a esta verdad. La iglesia es afectada por las acciones y las decisiones de cada uno de sus miembros. Cuando hay pecado oculto, cuando hay chisme, cuando hay adulterio, cuando hay murmuración, cuando hay quejas, la iglesia se ve afectada. Todo eso detiene las bendiciones de Dios a favor de su pueblo. Dios le escribe a una iglesia en el Apocalipsis, una iglesia de Pérgamo. En el versículo 13 del capítulo 2 le dice así: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Wow, qué difícil donde moraba esta iglesia. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Qué elogio para esta iglesia. Pero viene un pero y le dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes o retienes o mantienes, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti. No vendré a ellos, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cuando hay un pecado dentro de la iglesia, toda la iglesia se afecta. Tristemente, todavía en nuestra cultura hay ese individualismo y la gente no quiere hablar, no quiere decir, no quiere corregir. Yo no, que lo diga el pastor. La gente no se quiere involucrar. Y la Biblia nos dice que tenemos que amarnos unos a otros, que exhortarnos unos a otros, que amonestarnos unos a otros, que orar unos por otros. La Biblia no nos dice eso. Pero luego el Señor también le habla a otra iglesia, la iglesia de Tiatira. Y en el versículo 19 le dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Wow. Y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo contra ti esto,
que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Contra ti, tengo contra ti, no contra ella, contra ti, porque tú los estás tolerando, tú la estás tolerando. No es contra ella, es contra ti. Así obra Dios. Cuando pecamos, cuando un miembro peca, afecta a toda la iglesia. El individualismo afecta a toda la iglesia. Tu actitud afecta a toda la iglesia. Nosotros generalmente ponemos a hermanos que están en la puerta siempre dando la bienvenida, guiándolos. Venga, siéntese aquí. Yo no sé si hoy día no están ahí porque ya cansados, ellos los pobres vienen temprano. Pero cuando ellos te dicen, ven, siéntate aquí. No, aquí está bien. ¿Sabes lo que pasa? Tú estás afectando a la iglesia. No, aquí me quiero sentar. Esas personas que están allí, nosotros las hemos puesto allí para que consideren el orden, los lugares vacíos y los espacios donde cada uno debe sentarse. Eso afecta al cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque no somos entes individuales. Y esto me lleva a mi cuarto y último punto, el castigo por el pecado. El castigo por el pecado de Acán está en el versículo 24 y 26 del capítulo 7. Y cuando uno lee esto parece ser algo muy fuerte, porque nosotros estamos acostumbrados que Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es lindo, Dios me escucha, Dios conmigo. Esa es la actitud que tenemos. Pero no te confundas. Dios no quiere realmente que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y estamos realmente en el tiempo de la gracia. Si Él no te ha consumado, es por su misericordia. Pero no te olvides que Dios por un lado es amor y por otro lado es fuego consumidor. No olvides eso. Y cuando Él venga un día, ya no va a venir como el maestro, ya no va a venir como solamente el Señor, el Mesías, va a venir como juez. Por lo tanto, en este tiempo de gracia es cuando tú tienes la oportunidad de reflexionar en tu condición espiritual y ver tu vida frente a Cristo. Dice el versículo 24 y 26 al 26, y Josué dijo a Acán, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. El Señor se volvió del furor de su ira, por eso se ha llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. Señor, ¿y por qué tengo que yo apedrearlo si a mí no me ha hecho nada acá? Anda, tú apedréalo. Pero Señor, es que yo lo conozco, si mi vecino. Que lo apedrees. Pero nosotros siempre queremos hacer prevalecer nuestro criterio. ¿Por qué fue tan duro el pecado de Acán? El castigo, ¿por qué fue tan fuerte? Bueno, este hombre había desobedecido de una manera flagrante contra lo que Dios había establecido. Y aquí viene mi segunda lección que tenemos que aprender de este pasaje. La iglesia, la familia, el pueblo, la nación, sobre todo la iglesia, debemos de involucrarnos activamente en la pureza y santidad de la comunidad. Debemos involucrarnos. Aquí el pueblo se involucró. Ellos iban a echar al anatema y el anatema tenía que ser apedreado y luego tenía que ser quemado. Y hay una responsabilidad que nosotros no debemos de rehuir como creyentes, como hermanos no debemos de rehuir. Esta semana tuve una situación un poco complicada
y me sentía tan cargado. Y apenas llegué al equipo ministerial, digo, hermanos, he cometido este pecado. Oren por mí. Y yo pude haberlo dejado oculto y no decir nada. Pero hermano, yo sé que mi pecado va a afectar a ese grupo con el que estamos, va a afectar a la iglesia. Porque todas nuestras acciones individuales, todas las cosas que hagamos, de una u otra manera van a repercutir en los miembros de la iglesia, en la iglesia del Señor. Y por eso es que hay una responsabilidad que tú y yo no debemos de rehuir como creyentes. Y eso de involucrarnos debe ser hecho por dos razones. Número uno, Dios está por encima de cualquier otro asunto o persona. Por eso tenemos que involucrarnos. Y yo tengo que apedrearlo. Sí, apedréalo. ¿Por qué? Dios está por encima de Acán. Es Él que lo ha dicho. Y si no, mira en el libro de Deuteronomio cuando habían hijos rebeldes y contumaces, que era lo que tenían que hacer los padres. Los padres cogían a ese hijo y lo llevaban ante los ancianos. Mira, este es mi hijo rebelde y contumaz. Este hijo me ha deshonrado, ha faltado el respeto. ¿Y por qué hacían eso los padres? Porque los padres aman más a Dios que a sus hijos. Y el hijo era allí apedreado. Pero en segundo lugar, nosotros tenemos que involucrarnos para recordarnos esa vital interrelación que tenemos con los demás miembros del cuerpo. Esa interacción, esa relación que hay con los demás miembros del cuerpo. Viene alguien y me dice, pastor, predique sobre la honra a los padres. Ajá, ¿y por qué, mi hermano? Es que yo veo que hay muchos hijos que son contestones, respondones, desobedientes. Los jóvenes ahora ni obedecen. ¿Y tú sabes así de uno? Sí, yo sé así de algunos. ¿Y qué has hecho al asunto? ¿Has hablado con él? No, pero que yo no quiero meterme en problemas. Y mejor se lo dejo a usted. No, mi hermano. Eso no es lo que tienes que hacer. Cuando yo veo algunas situaciones con los hermanos, sobre todo con los miembros, más que todo, y les llamo la atención, mi hermano, ven acá. Y estoy monitoreando también cómo estás con tu esposa. Y también a las esposas. Y viendo cómo están esas relaciones. Porque lo que esté pasando con mi hermano me afecta a mí. Lo que le duele a mi hermano me debe doler a mí. Entonces ellos dicen, no, que yo no me quiero meter en problemas. ¿Sabes qué? Deja el individualismo. Porque si tú tienes esa manera de pensar, no, que yo lo oía, pero allá él, yo no quiero meterme en nada. ¿Esa es la iglesia? No. Esa no es la iglesia del Señor Jesucristo. Porque la iglesia es un cuerpo. Cuando le duele algo al dedo gordo del pie, es a todo el cuerpo que le duele. Cuando se infecta una parte del cuerpo, todo el cuerpo está infectado. Oh, pastor, el chisme abunda en esta iglesia. Usted no tiene idea. ¿Has hablado con el que está chismeando? No, pastor. Que prediquen eso los pastores. Yo no quiero involucrarme ni hablar, que me vean mal los hermanos y para qué hacerme de enemigo. Deja el individualismo. Y a veces uno conversa, no, fulanito, pero hablaste con él, resolviste ese problema. Y la gente no quiere, como que quiere vivir, no sé, la verdad no sé qué clase de vida cristiana la gente quiere vivir en el cristianismo, en las iglesias. Pero la pureza y bienestar de la iglesia deben ser una preocupación de cada uno de sus miembros. Por eso es necesaria la disciplina bíblica. Si tú vas al libro de 1 Corintios, al capítulo 5, ahí hay un hombre que ha tomado la mujer de su padre, que no es su madre, su madrastra, y está conviviendo con ella. Y la iglesia no hace nada. Cuando Pablo se da cuenta y entiende lo que está pasando, dice, echen fuera al maldito, sáquenlo. Y llama a la iglesia a que se involucre. Y la iglesia estaba tolerando ese pecado allí. Y si tú vas
a Mateo capítulo 18, del versículo 15 al versículo 17. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando él y tú a solas. Si no te oyere, lleva contigo a 2 o 3 testigos. Y si no los oyere, ve y dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tiene como un inconverso, como un pecador, como alguien que no conoce a Cristo. La iglesia se tiene que involucrar en la iglesia. Pero hay algunos que quieren ver la iglesia de lejos. Si ese es tu pensamiento, con respeto te lo digo, busca otra iglesia. Porque nosotros entendemos que los miembros se involucran con los miembros. Porque yo quiero ser guarda de mi hermano y no quiero vivir aislado. Yo quiero ser guarda de mi hermano y quiero que mi hermano también me cuide y mi hermano también me guarde. Y que cuando yo peque me llame la atención y me haga ver, pastor, mire, usted se dirigió mal a uno de sus hijos. Y me haga ver mi pecado. Y eso me lleva a mi tercera y última enseñanza. Debemos de apartarnos del individualismo. Dejemos de pensar, hermanos y amigos, en nuestros deseos, en nuestros puntos de vista, en nuestros gustos, en lo que yo creo. Debemos de pensar más bien si lo que vamos a hacer afectará a los demás. Porque de esa manera ayudas a otro. Cuando tú no te involucras en los asuntos de la comunidad, de la iglesia, tu argumento puede ser algo así como esto. No es que no quiero que me malinterpreten, yo no quiero estar en dificultades. Pero eso es pensar solo en ti, sabiendo qué es lo que tienes que hacer. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. No queremos ser como la iglesia de Pérgamo, que toleran el pecado. Y muchas veces, realmente en todo lo que pasa en nuestra vida, todo está centrado en nosotros mismos. Y lo que queremos es una vida tranquila. No queremos problema con nadie, no queremos sino paz. Y queremos una vida tranquila. Pero en la iglesia no deben haber Caínes. ¿Sabes cuál fue la teología de Caín? Caín era el hermano mayor de Abel. Y por el celo y la envidia de que la ofrenda de su hermano Abel agradó a Dios y la de él no, él mató a su hermano. ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Qué desfachatez decirle eso a Dios. ¿Cómo que no eres guarda de tu hermano? Claro que somos guarda de nuestros hermanos. Tú eres guarda de tu hermano. Todos nosotros debemos ser guarda de nuestros hermanos. Porque Dios no nos ha llamado a vivir de manera individualistas, solamente en nuestro mundo y centrados en nosotros mismos. Dios no nos ha llamado así. Somos guarda de nuestros hermanos. De verdad que el individualismo es antagónico al cristianismo. Y hay muchos que todavía actúan y piensan y se conducen como individualistas. Son ellos y nada más que ellos. Y por eso no se relacionan con los demás. Pero ¿sabes lo que hizo Cristo en la cruz? ¿Y sabes por qué lo hizo? Dice la Biblia en 2 de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que ya no vivamos para nosotros mismos, para que dejemos el egoísmo. Nos salvó no para vivir para nosotros mismos, sino para vivir para Él. Para que lo que tú y yo hagamos cuando corregimos a un hermano, cuando lo animamos o lo alentamos, eso que tú hagas traiga gloria al Señor. Y de qué bien, mi hermano, a mí me da gusto verlo con su esposa y sus hijos aquí. Pero aquí hay mucha gente que llega atrasada. No, que él siempre llega atrasado. Y lo ves que llega, pero nunca te has acercado a decirle, oiga, ¿usted por qué siempre viene atrasado?
venga más temprano porque el culto empieza 9:30. Déjame decirte que yo sí tengo, y les digo a la gente que llega atrasada, mira, siempre vienes atrasado. No nos queremos meter en problemas. Y a veces ese fulano viene y se sienta al lado tuyo o adelante tuyo. ¿Y tú? Pero tal vez te acerca y tal vez no le conoces. Oiga, les recuerdo que el culto es a las 9:15. Y eso lo dice con ternura porque estás cuidando a esa vida. Pero como somos individualistas, no queremos sino seguir en esa postura. Dice 1 Corintios 10:24. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. ¿Sabe que yo no quisiera estar en una iglesia donde nadie se preocupa por mí? Si aquí yo no supiera que hay hermanos que me aman, tal vez ya me hubiera ido a los Estados Unidos, hubiera puesto otra iglesia. Pero aquí hay hermanos que me llaman la atención. Y sobre todo mi esposa, ahí está, ¿ves? No me deja pasar ni una. Y gloria a Dios por eso. Y el último texto que quiero leer para ustedes está en Filipenses 2:4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Solamente para resumir, recuerda, en primer lugar, nuestras decisiones y acciones individuales tienen repercusiones y consecuencias sobre la vida de los demás. Nuestra segunda lección que aprendimos es que debemos involucrarnos activamente en la pureza y la santidad de la comunidad. Y lo tercero es que debemos de apartarnos del individualismo. Que la palabra del Señor haya cabida en nuestros corazones. Vamos a orar.